¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4:30. Aquí arranca nuestro 8 Magazine de hoy viernes, en el que tenemos, ya saben, una cita con nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río. Hoy vamos a hablar de los jóvenes y además lo vamos a hacer con un experto que trabaja con ellos todos los días, pero que además trae su voz hasta el plató de 8 Magazine. Enseguida les cuento cómo y les doy más detalles sobre los temas. Nos haremos eco también de un estudio realizado en el marco de la Universidad de Burgos con jóvenes durante el confinamiento, y nos ocuparemos también de otras cuestiones un poco más lúdicas. En este programa tenemos tiempo para la reflexión y el análisis, pero también para el ocio. Nos gusta combinar todas esas facetas, particularmente los viernes, que es cuando abrimos nuestra agenda Fila 8, cuando les hacemos propuestas de cara al fin de semana, como la que nos traían hace pocos días desde la Oficina de Turismo de Belorado. Lo recuerdan, nos acompañaba Jimena Díaz y nos explicaba cómo funciona una guía que ustedes pueden disfrutar de forma autónoma en el grupo que ustedes decidan y cuando y donde quieran. Pues un equipo de la 8 se ha desplazado hasta Belorado para realizar ese recorrido de los puntos más interesantes de Belorado y acercárselo a ustedes en forma de aperitivo para que después ustedes lo pongan en práctica. Además, saludaremos a la coordinadora de los premios MIN, los premios de la música independiente, que este año tendrán a Burgos como sede de la entrega de premios el día 16 de junio, pero también de otros eventos. Algunos ya se han producido, hace un par de días se presentaban las candidaturas en Aranda de Duero y habrá una cita muy importante en Covarrubias, un gran concierto de algunos de los músicos que concurren a estos premios y que van a actuar en la ermita de San Olaf, en un concierto que se quiere sumar a la lucha contra la despoblación y que quiere desarrollarse en uno de esos territorios de la España vaciada. Les daremos más detalles enseguida. Y además les vamos a dar un paseo en bici de la mano de nuestros amigos de Quiero una bici. Hace algunos meses les hablábamos de esta iniciativa que trae bicis holandesas a España en grandes lotes y las venden aquí, restauradas. Son bicicletas que han circulado por las calles de Ámsterdam, bueno, y de toda Holanda, y que ahora llegan hasta aquí para mejorar la movilidad de la ciudad y de la provincia. Mañana hay una cita a las 12:30 en el Arco de Santa María, donde pueden probar esas bicis, pero vamos a saludar a los dos diseñadores que han emprendido este proyecto Quiero una bici para que nos den muchos más detalles. Bueno, pues estas son las cosas que van a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde aquí en directo en la tele, también en directo a través de nuestra página web. Y después de esa hora pues nos encuentran donde y cuando quieran, nos pueden ver en la tablet, en el ordenador, de nuevo en la tele, en las redifusiones, en nuestras redes sociales, en plataformas como YouTube. Nosotros les ofrecemos este menú que ustedes degustan cuando quieran. Vamos a empezar hablando de jóvenes y lo vamos a hacer desde el análisis de nuestros expertos. Cada viernes me acompaña nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, Eneca. Cuando abordamos temas específicos que queremos analizar de forma profunda, siempre nos rodeamos, te rodeas en realidad porque tú eres el encargado de hacerlo, de expertos. El de hoy es un experto que está en contacto permanente con el colectivo al que nos vamos a referir, ¿no? Presentamos a Rafa Calvo, que es un profesor muy querido de Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y bueno, lo que ocurre es que Rafa, hemos hecho muchos estudios de jóvenes y hicimos el plan de juventud del ayuntamiento, que nos costó mucho tiempo hacerlo. Entonces, bueno, y empezó en el 2004 haciendo estudios o antes. Sí, tuvimos un estudio previo con compañeros también. Es una persona, yo creo que hace un buen análisis de todo esto. Rafa es educador y pedagogo. Nos acompañó hace algunos meses, igual tengo que decir años ya, para hablar del plan de juventud, hace años, de la pandemia. Hace un par de años, fue antes de la pandemia. Además es profesor del grado de Educación Social en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. Así que, Rafa, eres un gran conocedor de la juventud a través de esos estudios, pero también del contacto con tus alumnos. De hecho, quiero contarles a nuestros espectadores que algunos de los temas que
plantearemos esta tarde en esta charla, tú previamente se los has planteado a tus alumnos y de alguna manera has recabado su punto de vista sobre estas cuestiones. De alguna forma tenemos su voz también aquí, ¿no, Rafa? Efectivamente, sí. Esa era la idea. Cuando yo les planteé en clase, bueno, estos temas van surgiendo en clase, pues muchas veces en distintas asignaturas, pues hablas de la familia, del futuro, etcétera, ¿no? Y bueno, pues luego ya saliendo algunas cosas. Entonces, claro, yo sí que me parece muy importante, que es un poco lo que ellos dicen, que en muchas ocasiones hablamos de ellos, pero no les preguntamos, no les damos voz, ¿no? Pero eso está saliendo cada día más, ¿no? Y entonces, claro, digo, joder, vamos a hablar de vosotros, en concreto, claro, estamos hablando de una franja, cuando se habla de 15 a 29, que son los últimos estudios, claro, no tiene nada que ver un adolescente que está en la fase tardía o un adolescente que ya prácticamente ha terminado la adolescencia que una persona de 29 años, y los alumnos de educación social en concreto, que son a los que les pedí un poquito la voz, ¿no? Que me dijeran un poco lo que opinan, y desde luego hemos tenido algunas buenas respuestas, ¿no?, de ellos. Las vamos a comentar, Rafa, pero al hilo de lo que decías es algo que hemos abordado más veces. Nosotros en este espacio nos preguntamos por si no les damos voz o no utilizamos los canales, los mismos canales, la gente joven que los mayores, ¿no? A lo mejor ahí hay un problema. Así que este programa, al menos desde mi punto de vista, pretende ser un enlace entre los dos lados, entre los más jóvenes a través de tus alumnos y sus padres, abuelos, bueno, o gente de mi generación que utilizamos otros medios. Fernando, vamos a establecer ese puente. Vamos a empezar hablando de la pandemia, porque estamos en una situación en la que los jóvenes han sido especialmente señalados, especialmente observados. ¿De qué modo crees, Rafa, que ha influido en ellos esta situación, la pandemia, el confinamiento, todo lo que ha ocurrido? Pues mira, un poco a raíz de lo que ellos han venido comentando, yo creo que en principio han sido los grandes olvidados de la pandemia, los grandes olvidados, y a veces ellos en las respuestas dicen que parece que a ellos se les achaca la culpa, o que se cuentan un poco como que son los culpables de que se rebrote en alguna ocasión pues el COVID, ¿no?, la infección. Ellos me trasladan que lo han estado pasando, sobre todo a nivel de salud mental, de estrés, de estar agobiados, de tener una situación de agobio. Pues ellos me dicen que han empezado con cosas que hasta ahora quizás no hacían, han ido de manera natural a hablar con especialistas en salud mental, con psicólogos, con psiquiatras. Algunos de ellos me han dicho que ya previo a la pandemia ya tenían esa situación de miedo y de estrés, y que esto les ha incrementado precisamente el estar en casa, encerrados, sin poder salir, les ha incrementado más esa situación. Y dicen, nosotros, no solamente a nivel de salud mental, sino también a nivel de salud corporal, no nos hemos podido mover, hemos tenido que estar en casa sin poder salir. No digo nada a nivel de relaciones. Claro, los jóvenes lo que necesitan precisamente en esta edad es relacionarse con los demás. A ellos de la noche a la mañana se les ha dejado encerrar como al resto, pero claro, ellos tienen una necesidad vital de poder salir. Por eso ahora, por ejemplo, cuando algunas veces criticamos, es que los jóvenes han salido, es que los jóvenes están por ahí, es que se han ido a tomar unas cervezas, unas cañas, pero si es que es lo normal, que hemos estado durante un montón de meses y que lo pudieran hacer. Y eso ha repercutido mucho, ha repercutido en sus relaciones, por ejemplo, con los amigos también, en no poderse ver, y ha repercutido de alguna manera también, en algunos casos de manera positiva, otros de manera negativa, sus relaciones con las familias. Ahí tenemos como una dualidad. Ha habido algunos alumnos que nos han dicho, me ha ayudado a conocer más a la familia, me ha ayudado a estar más preocuparme de mis abuelos, de mis personas mayores, etcétera. Y por otro lado, claro, estar mucho más tiempo en casa ha supuesto más roces, ha supuesto situaciones más estrés, ¿no?, más intensidad. Pero yo por lo menos lo que veo de la valoración de la mayoría de los alumnos, en este caso de estos jóvenes, ha sido de manera positiva, estar más con su familia, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos. Y eso, en algunos de los estudios posteriores que ha dado, que precisamente ha incrementado un poco el valor ese de la espiritualidad,
Esa es una cosa que se ha incorporado en los últimos estudios que he estado analizando, que hemos estado viendo, por esa cuestión de que veía que se podían fallecer sus abuelos o han fallecido, tenemos alumnos que han fallecido sus padres, y eso de alguna manera les ha dado esa sensación de otra trascendencia, preocuparse. Que en este normalmente caso llegaba en etapas posteriores, a lo mejor, Rafa, Fernando, o no. Quiero decir, ¿se reflexionaba sobre esas cuestiones espirituales más tarde que en la juventud? Pues, ¿O no pues se puede hacía ser, porque puede haber una época cuando más o menos los padres pues están preparándose la catequesis, este tipo de cosas todavía por nuestra cultura, que es muy general. Entonces, pero llega un momento, yo creo que a partir de los 13, 14, 15 años ya como que no tiene mucha trascendencia para ellos. De momento pues es esa independencia, no está presente, esa separación, sí. No, lo que está claro es que no hay una cultura de la muerte, o sea, no hay una pedagogía de la muerte. No hay, efectivamente. Entonces esto yo creo que lo ha llevado a pie de calle, porque ha sido una tragedia, ¿no? Entonces ha salido, pero de hecho no la hay. Sí. No hay una cultura... Lo que pasa es que estos últimos estudios, tanto de la FAD como de la Fundación Santa María, habla precisamente de esta situación, que se han hecho un poquito más trascendentes. No hablamos solamente de lo religioso, sino de un poquito de lo trascendental, viendo quizás la muerte un poquito más cerca. Nosotros, por ejemplo, tenemos alumnos que nos han trasladado eso. Dice, es que ha fallecido mi padre, ha fallecido mi madre, mis abuelos. Y eso también les ha ayudado mucho a que en un primer momento de la pandemia se han hecho mucho más solidarios. Por mucho que se diga que tal, hay un 50 o un 60% de jóvenes pues, que han ayudado a las compras, que han ayudado al vecino, que han ayudado en casa, ¿no? Sí, claro, casi siempre ponemos el foco en lo negativo, ¿no? Y no hablamos, por ejemplo, de cuando se han cerrado los centros deportivos y la falta que hacía en esas franjas de edad, cuando no se podía salir. Esto desde el punto de vista de la pandemia quedaría mucho más en de sí, estoy segura, Rafa, Fernando, pero en general, tú nos querías acercar algunos datos realizados sobre este colectivo joven. Estamos hablando de personas entre 18 y 29 años, estudios que se renuevan prácticamente cada año, ¿no? Sí. Que se actualizan. ¿Cómo están las cosas este año? Entiendo que con la pandemia de por medio también. Sí, yo creo que los datos así más interesantes vienen del INJUVE, de estas encuestas así nacionales. Y bueno, resumiendo mucho, podríamos decir dos grandes conclusiones. Primero, que es una generación normal. O sea, normal en el sentido que son majos, son trabajadores, no, el consumo de drogas ha bajado, salvo en los casinos. Son datos buenos, ¿no? Son solidarios, creen en la igualdad de los hombres y las mujeres, se sienten vinculados a sus familias. O sea, es una generación normal, agradable, maja. Esta es la parte positiva, ¿no? Ahora, después hay otros análisis que son, para mí me parecen tremendamente preocupantes, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con lo laboral, un porcentaje de desempleo escandaloso, es decir, estaríamos en una situación donde casi no hay relevo generacional. Es decir, podemos decir que esta sociedad es maravillosa, que hay políticos, que no trabajamos todos, pero que no hay relevo. O sea, casi un 40% de paro, viven con sus padres un porcentaje altísimo, se tienen que ir a los suburbios, como también salió los datos del INJUVE son muy parecidos a los que tuvimos nosotros. Se van a los alrededores de las ciudades, a no ser que apruebes una oposición que es una minoría o que tenga tu padre un trabajo pero la gran mayoría, pues esos son trabajos muy precarios. Y aunque quieran tener hijos, que quieren tenerlos, no los tienen. O sea, es una situación realmente alarmante, o sea, muy preocupante. Y después, por ejemplo, a mí me ha resultado un dato que es muy actual de la riqueza. Por ejemplo, si cogemos el porcentaje de riqueza que tenían el baby boomer, que ahora tiene unos 50 años más o menos, 50 y tantos. Que efectivamente, cuando llegan esa generación a los 40 años, tenían un porcentaje de riqueza del 21%. Pero ese porcentaje de riqueza, cuando llegan la generación X, baja al 9%. Cuando llega la siguiente generación, o sea, va bajando, te vas dando cuenta que a medida que hay explicaciones, que son menos también, pero el porcentaje de riqueza cada vez es menor, o sea, también se alarga la vida, ¿no? La gente fallece más tarde, heredan más tarde, pero lo que sí que es muy significativo, que cada vez es menor, tienen menos poder adquisitivo
Y también, por último, un detalle que a mí me parece muy característico de esta generación, es que pese a las nuevas tecnologías, es la generación que más soledad percibe, ¿no? Que es un dato que siempre me ha llamado la atención. O sea, están todo el día comunicándose, pero se sienten muchos solos también porque tienen menos hermanos, ¿no? Oye, con este panorama que nos dejan los datos del Instituto de la Juventud, ¿cómo piensan en su futuro estos jóvenes? Rafa, ¿a ti qué te cuentan tus alumnos? Pues a ver, también depende, claro, un poco, porque claro, cuando se habla de una franja de edad tan amplia, claro, no se puede generalizar. Fijaros, hay una diferencia entre los alumnos que empiezan primero de grado, que quieren vivir la vida. Con 18 años, Con ¿no? 18 años quieren vivir la vida, y ya los que están en cuarto, que empiezan a pensar ya en la salida laboral profesional. La verdad es que me he encontrado también un poco dualidad. Ha habido personas, algunos alumnos, que, bueno, que ven el futuro con ganas de eso, como decía Fernando, trabajo, esfuerzo, superación, y que creen que van a encontrar trabajo. Y luego hay otra parte que piensan que seguramente tengan que, porque claro, yo decía, abandonar la ciudad, incluso abandonar el país para poder trabajar. Ya. Entonces sí que hay un porcentaje importante, porque también las cifras nos dicen de en torno a un casi 50%, 51% y tal, de jóvenes que piensan que van a tener que seguramente salir, emigrar para poder encontrar un trabajo. Perdona, pero el dato es que es un dato, hay que analizar este dato, ¿no?, que acabas de decir. Es muy curioso porque dicen, se les pregunta a los jóvenes, ¿tú vas a vivir mejor que tus padres? Esta es la pregunta, ¿no? Y ellos te dicen en general que no, pero una parte te dice, sí, yo voy a vivir mejor que mis padres. Pero si analizas las respuestas de ese grupo, son los que se van a vivir al extranjero. Es decir, que para vivir mejor que tus padres te tienes que ir además, como saben inglés fenomenal, que para eso nos hemos esforzado, que sean bilingües, pues se los hemos puesto hay un porcentaje, fuera. sí, más o menos similar, un 40 y tantos por ciento que dice que van a vivir mejor que sus padres, y hay otro 40 y tantos por ciento que dicen que no van a llegar a vivir como han estado viviendo sus padres. Y no sé si os parece, es que esta mañana leía un dato que a mí me ha escandalizado mucho. Claro, que se habla más o menos que puede haber en España cerca de 2 millones de jóvenes en pobreza, en situación de pobreza. 2 millones. Claro, de es jóvenes. que yo estaba pensando, Rafa, en que al final tus alumnos, y habrá un estrato social más o menos variado, pero lo podemos acotar, son universitarios, tienen acceso a una educación superior, hay muchos que no están en ese ámbito, y seguramente su punto de vista sea diferente respecto, por ejemplo, Claro. a estas cuestiones que planteabais del futuro, Claro. o de su relación familiar, o respecto a la situación económica de sus padres también. Al Sí. final lo acabamos midiendo, Fernando, muchas veces, como cuando hablas de desigualdad, en términos económicos, pero lo cultural está íntimamente unido también. Claro. No, es que de verdad tocas unos temas que Claro, es que me podríamos lo estar ponéis. hablando. Mira, me han surgido 7 respuestas diferentes a... Mira, hay un tema que a mí me parece muy interesante y la gente lo debe saber. Es decir, yo conozco, y les tengo la consulta, y como alumnos, gente que no estudia porque es muy cara las tasas, ¿eh? Para empezar. O sea, eso de gratuito, entre comillas, porque es caro, ¿no? Y los veo y hablo con ellos. Y la diferencia entre un clase media rico, un pobre, es que un pobre o humilde se puede equivocar una vez. Que esta es la gran Esto es lo que decía Cáritas, ¿te acuerdas? No sé, Sí. que una vez vino uno de Cáritas y lo explicó muy bien. Y otros puede repetir y tener más veces. Yo cuando hice los estudios de la desigualdad, todo esto, no me refería tanto a una desigualdad de clase media, clase baja, clase media baja, sino para mí el drama de la desigualdad es que cada vez el 1% es tremendamente, hay muchísimas diferencias con el resto, ¿no? que suelen ser paraísos fiscales, empresas transnacionales, que nadie les ha podido poner el gato al agua, ni Google, ni Amazon. Yo siempre me he referido más a ese porcentaje muy difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Si vamos a nivel, sí que es cierto que mucha gente no estudia porque es caro, aunque sea gratuito, ¿vale? Y todas estas cuestiones al final tienen un reflejo mucho más allá de cómo se sientan los jóvenes. Van a marcar el desarrollo de un país como este, de una región como esta, porque si el 50 o el 40% está pensando en marcharse, por ejemplo, tenemos un grave problema de despoblación en esta región. La natalidad, según los últimos estudios demográficos, está cayendo de una forma preocupante.
así que en nuestro sistema de bienestar no se puede sostener. Son cuestiones... Datos muy malos. No, pero son cuestiones transversales que marcan también nuestro futuro. Una cuestión más, volviendo al ocio, es viernes por la tarde y tenéis muchas cosas que aportar, pero hemos señalado a los jóvenes solo por el ocio. No hemos hablado, por ejemplo, de las épocas de confinamiento y de restricciones en las que no podían practicar deporte o que se han dedicado a temas solidarios. ¿Ha cambiado mucho el ocio de los jóvenes en la actualidad? Porque parece que solo les vemos o solo mostramos las imágenes tomando cañas, como decías hace un momento, ¿no? Igual es que solo estamos mostrando ese punto de vista. ¿Ha cambiado? Ha cambiado, efectivamente. Los dos, para mí, conocer vuestra opinión. Yo rápido lo digo, o sea, sí que ha cambiado, consumen menos drogas, están más en casa por las tecnologías. Yo creo que ese es el gran cambio, desde un análisis más sociológico, es un cambio muy grande, ¿no? Sobre todo eso. Sí. O sea, hay un grupo incluso que come pizzas en casa jugando entre ellos y no sale, ¿no? Efectivamente, sí, se han trasladado un poco, ellos tenían esa necesidad de estar en contacto con sus amigos, como no han podido ser, que han hecho, pues han utilizado las tablets, las nuevas tecnologías, internet, los móviles, para estar en contacto. Entonces sí, ha disminuido un poco, ahora en estos momentos ha disminuido lo que comentabas tú, salen menos, van menos de marcha. Sí. Hay un grupo, hay un 20 y tantos % en el tema de ocio que sí que sigue, pero hay otro grupo importante pues que salen a lo mejor a dar un paseo, van al cine, están conectados con ellos a través de los móviles, etcétera, y ya han estado consumiendo mucho, pues eso, películas, series, música, etcétera, en casa. Y lo que nos va a llegar son los estudios de Estados Unidos, que pues, cuando pasa allí, ya casi seguro que nos va a llegar, es que están más tiempo en casa, hablan menos con sus padres, que eso es increíble, o sea, parece una paradoja, o sea, estás más tiempo en casa y encima hablas, pues, es por las tecnologías. Hay estudios clarísimos que hay una relación entre tener teléfonos inteligentes digitales y que esto ocurra. O sea, incluso tienen relaciones sexuales más tarde, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Y luego hay una problemática que se empieza a surgir ahora y tal, que es el juego online. Bueno, sí. O sea, hay un 14, un 15, un 16% de jóvenes que se han estado conectando y ahora no se van a desenganchar. Sí. Jugando es más fácil, por ejemplo, jugar online. Además es que ahí sí que una de las cosas que se analiza, que ahí sí que no debe ir por distintos tipos de familias, es decir, jóvenes que vienen de familias con más medios o menos, sino que el tema online de manera es transversal y han empezado precisamente los jóvenes a consumir más juegos, claro. Lo que puede empezar ya con temas de ludopatías, claro, ¿no? lo que veníamos viendo, tenemos tiempo que lo explico, sí, sí. Lo que veníamos viendo desde los que nos gustan el tema de las adicciones es que los mecanismos de jugar, por ejemplo, a la FIFA, de comprar cartas, de tal, esa interacción con los juegos es muy parecida a las peceras, que son las peceros lo llamamos las salas de juegos, ¿no? Que no hay ventanas, no hay luz, te aísla del tiempo, ¿no? Y que te dan una Coca-Cola, te dan de beber algo, es ocupar el ocio en ese espacio donde no existe el tiempo, ¿no? Y los mecanismos del juego son muy parecidos, por eso los jóvenes han entrado también en estos lugares, ¿no? Porque lo conocen esos mecanismos, porque es muy parecido al FIFA, insisto, le compras una carta, mejoras, etcétera, etcétera. Hay una cosa importante, no sé, que por ejemplo, claro, a mí también son datos que a mí respecto al tema de la despoblación, ¿no? Es que España es el segundo país de Europa, el segundo país que menos jóvenes tiene. Si a eso lo añadimos, que encima se nos van a ir... Claro, y que no van a tener hijos. Claro, es que eso, yo lo he hablado con los alumnos, dice Rafa, pero ¿cómo vamos a tener hijos? Que no se puede, es imposible, yo no puedo hacer un proyecto de vida si resulta que no tengo un trabajo con malos sueldos y no estable, una vivienda, es decir, y los alumnos... Y además están en el estudio, hablan de que les gustaría más o menos en torno a 2 hijos. Es lo que nos están diciendo. Y ahora mismo las familias, la mayoría de las familias, según aparece en el estudio, la mayoría de las familias, que solamente hay un hijo en la familia, ¿no? El último estudio. A ellos les gustaría 2. Pero es que, claro, no tienen medios. A mí es que me lo dicen en clase así, abiertamente. Es que me parece muy bueno lo que está comentando Rafa. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, hay que tener muy claro que ellos quieren trabajar y quieren tener hijos. Efectivamente. Y si tú les preguntas, la gran mayoría, pese a honrosas excepciones, todos trabajarían estudiando incluso. O sea, pues como estas películas americanas que trabajan en una pizzería.
pero bueno, por nuestra forma que hemos creado, y yo creo que, joder, si esta clase política debería poner atención a esto. Es una Un día situación vamos muy... a detenernos en esa parte, si os parece. Te invito, Rafa, que nos acompañes a hablar de si está cambiando el modelo familiar y está tendiendo a un modelo más anglosajón en el que los hijos se van muy pronto de casa, pierden ese arraigo, y eso tiene que ver también en la siguiente generación, ¿no? La red de apoyo que tienes, que necesitas cuando tienes hijos, el modelo anglosajón y mediterráneo. Un día hablamos de eso, Fernando. Me ha parecido interesantísimo todo lo que me habéis planteado, pero no tengo más tiempo, así que Rafa, tendrás que volver y Fernando seguro el próximo viernes. Espíritu crítico, el próximo día vamos a hablar sobre el espíritu crítico. Pues nada, te espero entonces, Rafa, y a ti cuando Muchísimas quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo por dar un poquito voz a los jóvenes, ¿no? a los alumnos. A ver si terminan también las restricciones e incorporamos a más gente a esta tertulia, porque al final estamos haciendo casi una tertulia y escuchamos voces más jóvenes también. Gracias a los dos. Vamos a seguir hablando de jóvenes y de confinamiento, esta vez desde el punto de vista de la educación. En la Universidad de Burgos se ha realizado un estudio sobre cómo se llevó a cabo durante el confinamiento, cómo se adaptaron los diferentes centros educativos al nuevo escenario, al formato online. Y estas son las conclusiones que saca el estudio. Es un reportaje de Luis Ángel Rozas. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma ante el avance de la pandemia provocada por el coronavirus y nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Se decreta un confinamiento estricto de la población. Los centros educativos, en todos sus niveles, se cerraron de la noche a la mañana y la situación se prolongó durante el resto del curso. La docencia, por lo tanto, tuvo que adaptarse a la nueva situación tirando de imaginación. Yo creo que se aprobó porque salió adelante. Y cuando el lunes, yo recuerdo un lunes de marzo que se dio el aviso de que los centros cerraban, poca formación se podía establecer ahí, salvo salir del paso. Y en términos generales, y así lo demuestran los diferentes estudios y los datos que tenemos, el docente se esforzó muchísimo, las familias por encima incluso de sus posibilidades. Claro, tener 3 hijos en etapa escolar, donde tiene que hacer videoconferencias los 3, donde hay que imprimir documentos, donde hay que devolver tareas. Es decir, fue un sistema y un procedimiento en el que salimos adelante con las lagunas que evidentemente todos hemos tenido a lo largo de un cambio que ninguno nos esperábamos, pero yo creo que podemos hablar de un notable alto para salir del paso. Las universidades de Burgos, León, Oviedo y la Autónoma de Madrid han elaborado un estudio para analizar las deficiencias que planteó el modelo de enseñanza online durante el confinamiento. En el mismo han recabado la opinión de cerca de 10.000 personas, entre ellas 3.700 docentes y 5.900 familias que coinciden en dar una mala nota a la respuesta que ofreció la Administración ante esta situación. Las familias y los docentes lo que manifiestan es una percepción un poco disconforme con el rol que tuvo la Administración educativa. No se llevaron a cabo determinados protocolos estandarizados de cómo y cuándo llevar a cabo las tareas, de qué forma, con qué periodicidad en los diferentes centros educativos. Entonces, ante esa incertidumbre y ante esa falta, digamos, de información, pues hubo una situación de adaptación casi muy personal, ¿no? Las familias agradecen mucho la capacidad que han tenido los docentes para llevar a cabo las tareas. Los docentes, en un primer lugar, pensando que esa situación iba a durar menos, todos pensábamos pues, que esto iba a ser marzo y un poco de abril, empezaron a mandar mucha carga de tarea en las primeras semanas, que luego se fue diluyendo, y a su vez los propios docentes reconocen no haber tenido la competencia digital suficiente para poderse adaptar al seguimiento de enseñanza online. La adaptación al nuevo modelo de enseñanza fue complicado para todas las partes. Los docentes tuvieron que readaptar a marchas forzadas su método a las particularidades del momento y las familias necesitaron un esfuerzo extra para poder dotar de espacio y conexión a Internet a cada uno de sus hijos, teniendo en cuenta también la necesidad de conjugarlo con el teletrabajo. Proceso más complicado, como siempre, para las familias con menores recursos económicos. La brecha digital se agudizó.
Los alumnos y alumnas en contextos más desfavorecidos, con niveles socioeconómicos más bajos, con mayor número de hermanos, donde sus padres quizá habían perdido o tenían una situación precaria de trabajo, donde la conexión no era muchas veces la deseada, se vieron los más perjudicados y los que menos pudieron llevar a cabo el proceso de enseñanza. Pero como destacar también interesante fue que aquellos alumnos y alumnas que habían trabajado en clases metodologías más activas, como por ejemplo la de autorregulación del aprendizaje, fueron capaces de llevar a cabo un seguimiento mucho más dinámico y mucho más lógico y coherente a lo largo de los meses que aquellos alumnos que únicamente habían recibido, podemos decir, metodologías de enseñanza más tradicionales basadas en la lección magistral y en el propio desarrollo de los contenidos. A su vez, los profesores que utilizan estas metodologías más basadas en la autonomía y en la competencia del alumnado reconocen que, aun invirtiendo más horas de trabajo, llevaron a cabo mejor el proceso de enseñanza. No es lo mismo que presencial, pero lo llevaron mejor. Sin embargo, aquellos profesores que reconocen posicionarse en una metodología más de enseñanza de contenidos, vinieron a decir que les fue imposible en los últimos meses llevar a cabo el proceso de enseñanza. Los autores de ese estudio plantean la necesidad de aprovechar esta experiencia para estar preparados de cara a una hipotética nueva pandemia en el futuro. Por ello piden a la clase política que se introduzcan los cambios necesarios para aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Para nosotros en este estudio lo verdaderamente interesante es que, si bien nos pilló de imprevisto esa situación, no nos vuelva a pillar de imprevisto otras que puedan venir. Y hay algo que es innegociable, y es la implicación del alumno en el proceso, la implicación del alumno hacia el propio aprendizaje y la autonomía que debemos de generar en los alumnos y alumnas, independientemente del contenido que tengan que abordar en cada una de las asignaturas. Y es ahí, en este momento, cuando vamos a demostrar o no si lo que sucedió verdaderamente ha tenido calado en determinados aspectos de modificación en la docencia o no. De hecho, la enseñanza online ha llegado para quedarse y aunque con el nuevo curso escolar se regresó a las aulas, en algunos centros ya se está empezando a aprovechar ese paso que se dio durante el confinamiento para utilizar la tecnología en el campo educativo. La educación presencial es fundamental, ya no solo en el ámbito universitario, sino mucho más en las primeras etapas, como puede ser la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria. Pero no debemos olvidarnos, de cara a una futura pandemia, que esperemos que no, pero de cara a generar una mayor autonomía y autorregulación del alumnado, que el tema online debe de existir. De hecho, ya se habla de una educación trimodal, ¿no? El trabajar presencialmente en clase, el trabajar online en clase y el trabajar online fuera de clase. Atender a esos triple enfoques, rompiendo esa idea de que la enseñanza solamente puede ser en el horario lectivo, de 8:30 a 2:30 o de 9 a 2. Sino ese aprendizaje ubicuo, es decir, darle al alumno herramientas y darle plataforma y darle recursos para que él pueda utilizar el sistema online para subir documentos, elaborar vídeos, establecer canales de feedback con otros compañeros o con el profesorado, y luego todo ese trabajo más autónomo se pueda seguir materializando con la necesaria presencialidad del docente. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, ver si hemos reseteado directamente y hemos vuelto al anterior, o lo que ha sucedido nos ha servido a nivel de centro educativo y a nivel de profesorado para establecer pautas, digamos, que fomenten esa autonomía y esa bidireccionalidad mayor entre docente y estudiante. El reto ahora es seguir dando pasos, aumentando las competencias digitales tanto del alumnado como de los docentes, para que las nuevas tecnologías no sean únicamente un recurso para el ocio, sino que se aproveche su potencial educativo. Y también para que estén al alcance de toda la población, acabando con esa brecha digital que se vio más nítidamente durante el confinamiento. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta les vamos a contar cuándo y por qué Burgos va a ser la capital de la música independiente dentro de muy pocos días, y abriremos también nuestra agenda cultural. Hasta ahora.
Son las 5:10, seguimos en directo en 8 Magazine y como les he contado justo antes de la pausa, vamos a hablarles de música independiente y sobre todo de que Burgos, la capital y la provincia, van a ser capital y provincia de la música dentro de muy poquitas semanas, porque será aquí donde se realice la gala de entrega de los premios de la música independiente que otorga y organiza la Unión Fonográfica Independiente, que va a celebrar esos premios en Burgos el próximo día 16 de junio, pero hay una serie de eventos previos a esa cita de los que vamos a hablar con mi siguiente invitada. Nos acompaña a través de videollamada la coordinadora de los premios MIN, de los premios de la música independiente, Nerea Serrano. Buenas tardes, Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. El próximo día 16 se van a entregar aquí, en la capital, los premios de la música independiente. Pero llevamos algunos días ya en contacto con vosotros y recibiendo noticias, porque no se va a quedar solo en esa jornada, que sería suficiente y estupendo, y es todo un acontecimiento del que vamos a hablar. Se están produciendo una serie de eventos relacionados con eso, pero antes de detallarlos, Nerea, quiero saber ¿por qué habéis elegido la ciudad de Burgos y después también la provincia para entregar este año los premios de la música independiente en un año muy especial? Además, venimos de una situación delicada. ¿Por qué Burgos? Bueno, pues primero creo que lo más importante es poner un poco en antecedentes. Estos premios llevan celebrándose durante 12 años de manera ininterrumpida, además de las crisis que todos conocemos, pues la industria discográfica tiene sus propias crisis, ¿no?, causadas por la piratería y otra serie de circunstancias. Y bueno, la verdad es que tanto yo como toda la Unión Fonográfica Independiente, como UFI, creo que estamos muy orgullosos de estos galardones, que son los únicos que se entregan en España a nivel de música y sobre todo específicamente de música independiente. Y bueno, llevábamos 12 años celebrándolos en Madrid porque nuestras oficinas están allí, es la capital, pues lo típico que suele ocurrir. Y es verdad que a nosotros nos tocó cancelar el año pasado, nuestra gala iba a ser el 11 de marzo y nos tocó cancelar a menos de 24 horas. Tras reponernos, hacer un programa de televisión, llegó el momento de pensar cuál era el futuro, ¿no?, de estos premios. Yo tenía muy claro que se tenían que hacer de forma presencial, porque lo de la televisión estuvo genial, fue una experiencia maravillosa, pero al final esto, más que unos premios, también es un encuentro, ¿no?, de la industria y no es tan importante quiénes son los ganadores, sino encontrarnos y ver todo el talento que surge fuera de las grandes multinacionales. Y bueno, la verdad es que después de todo el trabajo reflexioné y pensé que como están haciendo otros galardones, ¿no?, como son los Goya, pues ¿por qué no salir, descentralizar? Al final son los premios nacionales y bueno, pues se pueden celebrar en cualquier ciudad de España. Nuestra junta directiva está formada por casi 20 socios, se pusieron varias ciudades sobre la mesa, se empezó a hablar con ciudades, Valencia, Barcelona, Bilbao, y precisamente uno de los socios, mi compañero Mariano Saiz, es de Burgos, propuso Burgos, trabajó en esa candidatura y acabó saliendo, sobre todo por el apoyo que estamos teniendo las instituciones, todas las facilidades que nos están dando desde Ayuntamiento, Junta, Diputación, desde el Teatro Principal. La verdad es que está siendo un placer trabajar con la ciudad. Yo personalmente no había estado en Burgos muy poquitas veces y estoy descubriendo una ciudad que me está encantando cada vez más en cada visita. Estoy encantada, la verdad. Principal será una jornada muy especial que además van a poder seguir a través de esta casa también, pero quería detenerme en qué significan estos premios, que no sé si todos nuestros espectadores conocen. Vosotros representáis al
80% de la producción del sector musical. Eso es un gran dato. Seguramente entre la música que escuchan nuestros espectadores están muchos de los grupos nominados o participantes de alguna manera en vuestra unión y no lo saben, ¿no? Que cuando hablamos de música independiente no estamos hablando de algo residual, todo lo contrario, es seguramente la mayoría de la producción musical. Sí, de hecho, bueno, la Unión Fonográfica Independiente cuenta ahora con casi 100 socios, no están todos porque hay más de 500 compañías y productores independientes, ¿no? Artistas que se autoeditan su propia música. Bueno, hay muchísimos más de 500, me he quedado muy corta ahí. Pero bueno, sí, muchas veces la gente identifica independiente con lo que se ha generalizado como indie, ¿no? Que mucha gente piensa que es un estilo de música, como la música que puede sonar, por ejemplo, en el Festival Sonorama Ribera, que también se celebra allí en vuestra comunidad autónoma y es fantástico. Y al final independiente solamente quiere decir que no está editado por una compañía que tenga más del 5% de la cuota de mercado. En nuestro país, que es verdad que en países como Estados Unidos, Inglaterra y otros con una tradición más longeva, nuestro país significa que no están editados por las 3 grandes multinacionales, que son Universal Music, Warner Music Spain y Sony Music. Te has referido al Sonorama Ribera, eso conecta directamente con la lectura de los candidatos a los premios que se entregarán el día 16 en el Teatro Principal de la capital, porque hace solo 2 días, el miércoles, se daban a conocer los candidatos a estos premios de la música independiente precisamente en Aranda de Duero, sede del Sonorama, y ahí conocimos los nombres de quienes después resultarán ganadores en una gala que se va a celebrar en la capital. Nerea, son muchísimas las candidaturas que vais a repasar, como debe ser, desde mejor álbum, una mejor canción, mejor videoclip, mejor tema, en fin, hay muchísimas candidaturas. Pero en líneas generales, no sé, ¿qué datos podemos extraer cuando conocimos a los candidatos el pasado miércoles en Aranda? Sí, bueno, una cosa que también igual se me ha olvidado comentar en la anterior pregunta es que nuestros premios no solamente valoran el trabajo del pop, ¿no? o del rock, que son los géneros igual más conocidos por el público, sino que tenemos diversidad lingüística, tanto a categorías de mejor álbum en euskera, en catalán y en gallego, como toda la diversidad de estilos. Tenemos premio para el jazz, para el flamenco, para clásica, para la música de raíz, en fin. Al final estos premios son para todos los músicos que no están en estas multinacionales. Y bueno, respecto a los nominados, efectivamente viajamos hasta Aranda de Duero. Este año ellos son Capital Europea del Vino. Tenemos como uno de nuestros partners, de nuestros colaboradores, a Ribera del Duero, a la denominación de origen, y teníamos muy claro que teníamos que hacer eventos por toda la provincia y que Aranda de Duero, con todo el apoyo que muestra la música, pues tenía que estar presente de alguna manera. Javier Ajenjo, director de Sonorama, además nos acompañó, nos estaba ayudando siempre en todo nuestro camino. El año pasado con esa actuación de Guitarrica de la Fuente en la Plaza del Trigo. Y respecto a los nominados, pues bueno, por repasar así un poquito por encima, el artista, el grupo que más candidaturas tiene son los vascos Belaco, que son una banda muy joven del País Vasco, que vienen de sacar un disco que se llama Plastic Drama y es maravilloso. También tenemos a Del Aporte, que es un dúo con vertientes más hacia la electrónica, a Liz, que bueno, mucha gente le conocerá porque es el productor de Z Tangana, pero en su carrera en solitario es independiente y está empezando a crear grandes canciones. Y luego tenemos también muy nominado a Juno, que es el grupo que ha formado en paralelo Zahara, que acaba de sacar un disco bestial con Martí Perarnau. Luego, con unas poquitas menos nominaciones, pero con muchas opciones, también tenemos a Ginebras, que es un cuarteto, 4 chicas súper jóvenes de Madrid, que bueno, tienen un directo súper divertido, y a Triángulo de Amor Bizarro, que es un grupo de Galicia.
con grandes canciones de estilo shoegaze, guitarras afiladas, atmósferas. Y bueno, estos son un poco los artistas que recopilan el mayor número de nominaciones en nuestros premios. Cuyos ganadores, cuyo resultado conoceremos el día 16 en la gala de los premios de la música. Pero un día antes, y volviendo a la idea de que queréis realizar eventos también en la provincia, habéis organizado un concierto en un sitio muy especial, la ermita de Sant Olaf de Covarrubias, que va a reunir a unos cuantos artistas, entre ellos a los burgaleses Feten, el día 15, como decía, justo un día antes de la entrega de los premios MIN, y que es un evento con vocación además de reivindicar otros espacios también para la cultura, en este caso en lo que conocemos como la España vaciada. Nerea. Sí, en nuestro caso somos muy conscientes que Burgos no forma parte de la España vaciada, que es una ciudad importante y con mucha población, pero sí que vemos una similitud entre, que además me parece que es un fenómeno que está recibiendo mucha atención y con mucha razón. Se están haciendo muchos documentales, reportajes sobre la España vaciada, ¿no? Y veíamos esta conexión entre ese concepto y el espíritu de resistencia que tiene el sector de la música independiente, que se hace con mucho trabajo, mucha ilusión, mucho esfuerzo y en muchas ocasiones con pocos recursos. Entonces, bueno, tuvimos entre los socios, entre la comisión que se encarga de este evento, ¿no?, de los premios MIN y de los eventos paralelos que pueda haber, tuvimos la idea de aprovechar este espacio absolutamente increíble que es la ermita de Sant Olaf, esta ermita confesional del siglo XXI, donde está enterrada una princesa noruega. Nos parecía una historia increíble y un paraje alucinante. Y bueno, hemos creado yo me gusta llamarlo festival de UCI con la España vaciada, en el que lo importante es que tuviésemos a grupos de música independiente o artistas de música independiente que actualizasen esa música de raíz o ese folclore. Bueno, pues eso va a ocurrir el próximo día 15 en la capilla de Sant Olaf de Covarrubias, el día 16 los premios MIN, todo esto en nuestra provincia. Nerea, muchísimas gracias por habernos ayudado a contarles estas citas a nuestros espectadores, a hacerles partícipes. Lo van a poder seguir también a través de las 7 y de la 8 en esas jornadas. Les vamos a mantener bien informados. Gracias, Nerea, un saludo, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. 16. Sí. Nada, y espero veros, que me he dejado el cartel de Covarrubias también, el día 15 en Covarrubias con Soleá Morente, el Canca, el Caleidoscope y Rita Pallés, Feten, y el 16 en la gala, que en unos días vamos a anunciar todos los detalles, las actuaciones. Creo que vamos a inundar Burgos de música de mucha calidad y música independiente. Qué bueno, el pues futuro es independiente, como dicen. Seréis muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Nerea, y hasta pronto, hasta el día 15 exactamente. A ustedes queremos proponerles más ideas desde el punto de vista del ocio y la cultura. Las reúne cada semana mi compañera Carla Martín en Fila 8. El Centro Juvenil Sagrada Familia rinde homenaje a Joaquín Sabina con su espectáculo Más de 100 mentiras. La trama sucede en un ambiente urbano y nocturno en el que se airean las traiciones, las vidas perdidas y los sueños rotos. En cada canción se aprecian la lucha de los personajes por la supervivencia y su necesidad de ser redimidos y amados. Por delante, 8 funciones en el Fórum Evolución los próximos sábados y domingos. Más de 100 mentiras. Otro homenaje, esta vez a Estopa. The Strangis es la única banda tributo al dúo de rumba catalana. En sus directos recorren el repertorio desde las primeras maquetas hasta los últimos discos, siempre con un toque canalla y tocando diferentes palos para que todo el público disfrute.
La situación sanitaria impidió su estreno en el pasado Festival de Teatro Local La Parrala, pero Kurulumba ha recuperado para esta semana Tutti Frutti y Spaghetti, una sucesión de situaciones cómicas y mágicas puestas en escena por dos payasos y una cuentera que tienen como protagonista a la gallina Agripina. La Maquineta presenta en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro El Mago de Oz, la historia de amor jamás contada. La protagonista, Dorothy, una estrella de la radio que es plantada en el altar el día de su boda. En compañía de un espantapájaros, un hombre de hojalata y una leona primadona, descubrirá que no hay nada tan poderoso como el amor, aunque no tengas corazón o te lo hayan roto. La cantante bostoniana TJ Jazz ofrecerá una experiencia artística ecléctica, integrando piano, contrabajo, swing y trap para recordar a la cantante estadounidense Billie Holiday, Lady Day. Paseará por un repertorio de blues y swing con un espíritu espontáneo de gran conexión con el público. Más música. Los conciertos matinales del Festival Entre Candilejas nos traen esta semana a la artista madrileña Ede, una de las figuras a tener en cuenta en el futuro de la escena musical. Tranquila, me dicen Recientemente incorporada a la banda de Joel López, ha colaborado con artistas como Club del Río y ha actuado en videoclips de Miss Cafeína o Dan Milson. Teloneándola, la burgalesa Claudia Halley presenta su carrera en solitario con un proyecto indie basado en la autoescucha. Tres propuestas expositivas. La primera, Catedral Eterna, así la vieron, así la ven, reúne en el Fórum Evolución una selección de 250 óleos, grabados, esculturas y pinturas de artistas locales y foráneos. De entre todos ellos destaca la Catedral de Burgos Nevada, pintada por Joaquín Sorolla en 1910. Un pórtico verdaderamente espectacular, con una de las piezas de uno de los grandes pintores de comienzos del siglo XX, ese gran maestro del luminismo, que en los últimos años de su vida, tierra adentro, descubrió Castilla. Pero si hay algo que ha querido destacar esta muestra, que rinde homenaje al 8º centenario del templo, es el orgullo por el arte local, con obras de Luis Sáez, Ignacio del Río, Óscar Martín o Enrique del Rivero. Continuando con la pintura burgalesa, le recomendamos Resumen, del pintor de Valle de Losa, José María González Cuasante. En ella encontramos pinturas al óleo, grafitos y acuarelas marcados por un estilo protagonizado por los colores, entre los que predominan el rojo y los pastel. Puede haber simbología, por supuesto, en el rojo, que a lo mejor ni siquiera yo soy consciente de por qué lo pinto, ¿no? Porque en ese sentido, en el sentido didáctico, soy muy, digamos, casi científico, ¿eh? Esto pasa con los colores. Y lo que le sugiere al espectador, allá él con sus emociones. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua acoge en el Palacio de la Isla la muestra Prensa escrita en papel de Castilla y León en tiempos de la COVID-19, un proyecto expositivo que quiere dar a conocer el alcance y el tratamiento de la información relacionada con la pandemia, sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales en Diario de Burgos, El Correo o Gente. Terminamos con un estreno muy burgalés. Bambalúa Teatro lleva a escena Inquietante, una adaptación de 6 relatos breves, fantásticos y sobrenaturales sobre los que nunca se ha hecho una adaptación escénica. El suspense. Entre sus autores, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Valle Inclán, 6 propuestas que flirtean con el terror, el suspense y el sobresalto. La única intención, inquietar. Con ellos nos despedimos. Gracias, Carla. Tomamos buena nota de tus sugerencias y te esperamos el próximo viernes con más citas culturales en nuestra fila 8. Ahora vamos a hacerles una propuesta más de cara al fin de semana o cuando ustedes quieran, porque esa es una de las ventajas de esta guía que les vamos a presentar. Ustedes se la descargan a través de un código QR que pueden encontrar en la Oficina de Turismo de Belorado y la recorren cuando, donde quieran y con quien quieran. Más detalles en este reportaje sobre la guía aventura de Belorado en el siguiente reportaje.
Belorado tiene más tirón que nunca y es que su ayuntamiento se ha propuesto atraer al turismo en un momento especialmente importante. Estamos saliendo de la pandemia, hay que recuperar un poco la actividad normal. Vamos a volver a salir, a realizar nuestros viajes y quieren atraer a muchos turistas en un año que además es muy especial, se necesita esa recuperación y estamos en Año Santo Jacobeo, después de 11 años sin celebrar un Jacobeo. El Camino de Santiago sin duda tiene uno de sus referentes en la provincia, en esta localidad de la comarca del Tirón. Vamos a hablar precisamente de una nueva iniciativa para atraer turistas, una guía aventura que pretende facilitar una especie de gincana familiar para conocer los principales recursos turísticos, los principales atractivos de esta localidad. Hablamos con Jimena, que es una de las técnicos que se encargan de la oficina de turismo. Jimena, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, esta guía aventura, que creo que es además bastante sencilla, un poco accesible para todo tipo de personas. Eso es una nueva actividad, es una gincana a modo de aventura. Lo que les va a permitir, escaneando simplemente un código QR que pueden recoger en nuestra oficina de turismo, les va a hacer un recorrido autoguiado a través de Belorado para conocer su patrimonio y bueno, es a modo, como hemos dicho, de juego. Van a tener que ir resolviendo una serie de acertijos en cada punto. La resolución de esa adivinanza les va a dar acceso al siguiente punto y bueno, les va a permitir hacer un recorrido como de 1 hora y media completo y conocer pues tanto la gastronomía, las fiestas, el museo, los recursos en general, todos los recursos con los que cuenta Belorado y también sus alrededores. Un momento, decíamos, en los que volvemos a salir, se quiere que la gente vuelva a reanudar un poco sus actividades normales, pero no hay que olvidar que todavía el riesgo de la pandemia está ahí. Esta iniciativa, sin duda alguna, se desarrolla al aire libre y por lo tanto es una iniciativa plenamente acorde con todas las precauciones para evitar los contagios. Sí, correcto, es una iniciativa plenamente segura, donde además no necesitas de ningún apoyo técnico, simplemente tu teléfono móvil es lo que te va a permitir recorrer Belorado. Además no tienes que descargar ninguna aplicación, ni requiere activar el GPS ni nada, lo puedes hacer con familia, actividad al aire libre, por lo tanto pues muy adecuada para estos tiempos y para retomar otra vez la actividad turística en Belorado. Pues si te parece, Jimena, vamos a conocer algunos de esos puntos, algunos de esos atractivos de Belorado que están incluidos en esta guía aventura. Venga, perfecto, pues vamos. Nos encontramos ya en el Camino de Santiago, a su paso por dentro del casco urbano de Belorado. Estamos en el Paseo del Ánimo, un paseo que tienen que atravesar los caminantes, esos peregrinos que se dirigen hacia Compostela y que se van a encontrar pues con cosas muy curiosas. Por ejemplo, es un paseo en el que tenemos estrellas Michelin y es que aquí mismo tenemos las huellas de Juan María Arzac, uno de los restauradores más importantes de la cocina vasca. Y no es el único, porque hay muchos famosos que han dejado su huella aquí en este Paseo del Ánimo de Belorado. Cuéntanos qué es lo que pretendéis precisamente con estas huellas que imagino que serán muy curiosas, ¿no?, para aquellos que están realizando el Camino de Santiago. Eso es. La guía aventura nos da pie a recorrer Belorado, los distintos recursos que tenemos, y uno de ellos sería el Paseo del Ánimo, que son baldosas de bronce con huella de mano y de pie de gente que ha hecho algo por el camino, personajes de la sociedad, y con ellos lo que hacen es una bienvenida al caminante y un acompañamiento simbólico por el pueblo. Es una de las iniciativas que desde el punto de vista turístico habéis realizado aquí en Belorado en los últimos años. También cabría destacar esos murales, ¿no?, que jalonan algunas de las fachadas, algunas tapias, ¿no?, dentro de la localidad, y que también podemos ver aquí algunos ejemplos. Eso es, también la guía aventura te hace recorrer los murales que tenemos, que así vamos decorando el pueblo. Aquí tendríamos, por ejemplo, uno también recordando un poco los oficios, ¿no? Sí, muy importante el oficio del zapatero en el Camino de Santiago. El rey Alfonso I de Aragón, que aquí tenemos un mural referente a él, fue el que dio en el fuero también el privilegio de poder reparar calzado, los útiles de los peregrinos, algo muy importante en esos momentos.
Belorado, una localidad, por lo que vemos, con mucha historia, ¿no? Aquí podemos ver algunos restos de su pasado y también de esa importancia que tuvo. Sin duda alguna, el hecho de contar con este fuero fue verdaderamente importante para el desarrollo de la localidad. Aquí siempre el primer fin de semana de junio se hace la conmemoración de ello, se hace la recreación de la entrega del fuero, participan más de 100 personas del pueblo y eso sería la recreación de la entrega. Hay mercado medieval y distintas actividades para ese fin de semana. Una plaza donde además tenemos otros recursos que entiendo que también están incluidos en esta guía aventura, ¿no? Sí, tú vas haciendo el recorrido de la guía aventura, pero no es algo que sea fijo, ¿no? Tú puedes salirte de él y aparte visitar los recursos que tenemos. Aquí podrías, por ejemplo, visitar la iglesia de Santa María y subir a los restos del castillo desde donde hay una buena panorámica para ver la zona. O sea, porque la guía tú la haces a tu ritmo, no hay nadie que te dirija, entonces la puedes apartar un poco y recorrer otros recursos, el patrimonio que tenemos en Belorado. Aparte, con la guía también puedes pararte a tomar un tentempié, disfrutar de la gastronomía que tenemos en el pueblo, de los pinchos que realizan aquí los restauradores y coger fuerzas para continuar la guía. Para eso estamos aquí en el Casco Viejo, ¿no? Donde están los principales referentes de la hostelería en la localidad. Así es. Otro de los puntos de Belorado que no podía faltar en esta guía aventura es el barrio de San Nicolás. A nuestras espaldas se encuentran los restos de la antigua parroquia de Belorado, dedicada también a San Nicolás, y esta plaza que se ha transformado, Conchi, en una especie de homenaje a la mujer y al papel que la mujer ha desempeñado en nuestros pueblos, en este caso entre los beliforanos. Eso es, porque aquí el mural que tenemos representado en las fachadas sería un homenaje a ellas, porque en Belorado el juego de bolos lo siguen practicando las mujeres, es solo un juego para mujeres. También tenemos la imagen de la dama de Arintero en relación a ello, en que podían jugar en la calle, entonces es un punto muy representativo de Belorado. Pero además de esta plaza de San Nicolás, tenéis también en este recorrido por Belorado otros guiños también al papel de la mujer. Sí, por ejemplo tenemos también el mural que nos habla de María Sibila, que fue una entomóloga alemana, y ahí lo que nos muestra es la transmisión del conocimiento entre generaciones. Aparte de ese, de los que podemos ver ahora, se están realizando algunos más. Uno que es el que ha ganado el concurso del Pacto de la Violencia de Género. Con esta guía aventura nos podemos desplazar en el tiempo y también podemos viajar en el espacio. Nos hemos trasladado hasta el Berlín de la época de la Guerra Fría, y es que aquí en Belorado también tienen un trocito de ese Berlín. Se rememora en este Museo Bocanegra, que como no podía ser de otra manera, también está recogido en esta guía aventura. Cuéntanos, Jimena, sin duda alguna también es un elemento significativo, y también quienes participen en esta especie de gincana virtual no pueden acercarse hasta este museo también para recoger sus pistas. Eso es, aquí sería otro de los recursos donde tienen que contestar a su correspondiente pregunta para poder continuar su recorrido. Como la actividad se puede realizar a cualquier hora del día, bueno, pues la pregunta estaría relacionada con este decorado exterior, pero sí que les animamos a venir a visitarlo dentro de los horarios en los que hacemos las visitas guiadas. Porque como bien hemos comentado a lo largo de este reportaje, no es necesario que se circunscriban únicamente a buscar las pistas y terminar rápidamente. Lo que se trata es de que puedan visitar los diferentes recursos turísticos o los diferentes atractivos de Belorado. Eso es, de lo que se trata es de que hagan el recorrido a su manera, que luego puedan disfrutar también de esos recursos como es visitar el museo. También les invitamos a conocer los alrededores de Belorado, tanto San Miguel de Pedroso con su museo, como las minas y la cueva de Puras de Villafranca, que es otro de los recursos importantes. Lo importante es que vengan los turistas y que tengan recursos a los que acercarse, es decir, que no se limiten a estar media hora, una hora en Belorado, sino que invitarles también, pues bueno, a disfrutar de su gastronomía, de sus establecimientos de hostelería,
y de los alrededores de la comarca, que también tienen muchos atractivos, ¿no? Cuantos más referentes o más recursos haya, sin duda alguna, más atractivo será el destino. Eso es, les invitamos a que nos conozcan, a que pasen un fin de semana aquí en Belorado o unos días, que conozcan un poco todo nuestro entorno, que puntúen también la guía aventura, eso seguro que nos ayuda a mejorar, y también invitarles a que visiten nuestras redes sociales, ¿no? Que ahí colgamos siempre toda la información de todas las actividades que realizamos. Muy bien, pues con esa invitación nos quedamos. Jimena, muchísimas gracias. Nos despedimos aquí, en este Museo Bocanegra, en esta nueva iniciativa turística para seguir siendo un destino mucho más atractivo. Belorado, que como decíamos al principio, tiene tiro. Gracias, Luis, gracias, Jimena. Tomamos nota de esta actividad para llevarla a cabo este mismo fin de semana o cuando ustedes quieran. Les voy a proponer otra. ¿Les apetece darse una vuelta por el corazón de la capital en una bici holandesa? Tras la pausa, les cuento cómo. Cinco y 46, seguimos en directo en 8 Magazine. Si mañana ustedes tienen planeado dar un paseo a eso del mediodía por el centro de la ciudad, habrá un momento en el que se crucen con un grupo de personas circulando en bici. Eso no es muy raro, pero fíjense bien en las bicis porque les van a transportar rápidamente hasta Ámsterdam, hasta Holanda. Fíjense bien en ellos porque forman parte de un proyecto muy chulo del que vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Quiero una bici e implica a dos burgaleses que ahora mismo están fuera, por eso nos atienden a través de videollamada, pero que mañana estarán sobre una de esas bicis holandesas en las calles del centro. Nuestro primer punto de directo, podríamos decir, está en Madrid con David Said. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Eneca, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Tú serás uno de los que veamos mañana paseando por la ciudad en una de estas bicis, pero permíteme saludar al otro 50% de este proyecto tan chulo que está precisamente en Ámsterdam, el lugar de donde vienen las bicis, esas bicis holandesas tan chulas que traéis. Ana Castán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de saludaros desde el soleado Ámsterdam. Bueno, bienvenida Ana, es un placer saludarte. Parece soleado, ¿eh? No sé si es un efecto o lo has iluminado muy bien. Nuestros espectadores puede que conozcan esta iniciativa porque les hablábamos de ella hace prácticamente un año. Entonces estos dos burgaleses que además están fuera de Burgos, pero siempre que pueden regresar, aunque sea de forma telemática como esta tarde, se embarcaron en un proyecto que se llama Quiero una bici y que está a punto de realizar su segunda incursión, trayendo un montón de bicis del tipo holandesas a España. Ana, esta iniciativa surge porque tú, que vives en Ámsterdam, estás en permanente contacto con las bicis. Es una ciudad en la que la bici es el principal medio de transporte, y sabías además que se desechan muchas también, ¿no? ¿Cómo arranca el proyecto? Pues esto por mera observación. Hago tours en bicicleta en la ciudad y veía cómo las grúas de bicicletas recogían bicicletas y pregunté a una de las personas que recogían las bicicletas: oiga, ¿ustedes qué hacen con estas bicicletas que están recogiendo de los canales y de los puentes? Porque las tienen que desalojar porque ocupan mucho espacio público y la gente las abandona. Entonces me dijeron, no, esto el ayuntamiento lo gestiona y luego las revende, porque Ámsterdam es una economía circular, o quieren hacer que sea una economía circular, y entonces pretenden tener los menos residuos posibles. Entonces lo que hacen con las bicicletas es reciclarlas. Las reciclan, restaurándolas y vendiéndolas en lotes. Uno de esos lotes vino hace algunos meses a España de la mano de Ana y de David. David, tú eres un activista de la bici y de la sostenibilidad también, de movernos de forma sostenible a través de la bici en las ciudades. Así que te marcaste en este proyecto con Ana y os trajisteis el año pasado. ¿Cuántas bicis, David? Pues al final nos trajimos 130 bicicletas, de las cuales 30 llegaron a Burgos y están rodando por las calles de Burgos, y probablemente os habréis fijado, muchos de los que nos estáis viendo, en qué bici más bonita vi el otro día por Burgos. Bueno,
Pues nosotros lo que somos unos enamorados de la bicicleta, y la bicicleta holandesa, para los que nos gusta movernos en bici y hacer ir en bici por la ciudad, pues es la bici de nuestros sueños, ¿no? Porque es una bici cómoda, sobre todo, es una bici donde tú vas estirado, es muy sana, porque no es una bici deportiva donde vas encogido, la espalda torcida, aquí vas con la espalda recta, y es una bici muy segura, porque no tiene frenos de mano, tiene frenos contrapedal, que a veces a la gente al principio se pone así, como ¿eso qué es? No, es la bici que llevaban nuestros abuelos. Lo que pasa es que luego entraron las deportivas, que le pusieron frenos de mano, parece que más seguras, pero la deportiva en ciudad, cuando frenas, normalmente, si tienes un imprevisto, sales volando, porque frenas el freno delantero. Esta bici, en cambio, es una bici donde tú frenas contrapedal y entonces el freno se te bloquea en el buje de atrás. Entonces es muy seguro para moverte en bici. Tienes las manos libres para poder señalizar a la derecha, a la izquierda, y la verdad que son una gozada de bicicletas. Muy cómodas, son muy rápidas porque la rueda suele ser muy grande, y son bicis para todas las edades, ¿no? Porque a veces uno asocia que son bicis para gente como muy grande, ¿no? Tenemos bicis para gnomos y también son bicis, las tenemos de todas las tallas, lo que tienes que coger la talla de la apropiada para ti, que eso nosotros las buscamos, ¿no? Luego os preguntaremos quién se apunta al proyecto, cuál es vuestra altura, y buscaremos la bicicleta pues adaptada a vuestro físico, ¿no? David, vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación las formas de contactar con vosotros, contigo y con Ana. Si alguien está interesado en conocer mejor el proyecto, lo van a poder hacer muy bien en vuestra página web, y si directamente quiere comprarse una bici, también van a encontrar ahí las formas de contacto, y sobre todo, es que está muy próximo un nuevo envío de esas bicis, ¿no, David? ¿Cuándo llegarán? Pues mira, el proyecto nosotros hemos puesto así como de fecha finales de junio, principios de julio. Entonces, como tú has explicado, hace falta que 100 personas se unan al proyecto, un mínimo de 100 personas. Cuando se unen un mínimo de 100 personas, podemos hacer una compra de un pack, de un lote que tú has llamado, para poderlas traer y que nos hagan a un precio súper asequible para lo que son estas bicicletas restauradas, ¿no? Son 165 euros, de los cuales hay que hacer un depósito de 30 como para reservar la bici. Si no llegásemos, que sí que vamos a llegar porque está habiendo muchas reservas y el proyecto va muy bien, os devolveríamos los 30 euros. Y si llega, que creemos que va a llegar, ¿no? por cómo va a evolucionar el proyecto, lo que hacemos cuando seamos ya 100, os enviamos un email y depositáis los 135 restantes. Entonces ya movemos la maquinaria y traemos las bicicletas, que es una logística complicada, porque al final nosotros nos dedicamos, yo soy profesor de filosofía, que hacemos esto principalmente porque creemos que las ciudades necesitan transformarse, que la movilidad de las ciudades necesita transformarse. En Burgos está apostando, pues más flojo, más fuerte, pero está apostando porque es necesario moverse de una forma distinta, ¿no? Burgos es una ciudad ideal para moverse en bici. Doy fe, David, doy fe que es una ciudad ideal para moverse en bici, y además, desde luego, el clima, que puede ser la principal excusa que pongamos, pues no es un argumento si lo comparamos, por ejemplo, Ana, con la soleada Ámsterdam, como decías hace un momento, que es la ciudad de la bici. Ahí es donde, cuando hablaba David de logística, estaba pensando en Ana, que al final es la encargada de hacerse con esas 100 bicicletas restauradas, como ya hemos explicado, que viajarán en un camión a España, bueno, pues en cuanto completéis ese proceso, ¿no, Ana? Eso es. Así que estaré yo en la carga de las bicicletas y David en la descarga de las bicicletas. Sí, la logística es complicada, como dice David, ninguno de los dos somos especialistas en esto, pero la verdad es que el primer envío salió todo muy, muy bien, porque yo creo que le ponemos muchas ganas y tenemos una ilusión en este proyecto que es impresionante, porque llevamos como... la bicicleta está unida como a la infancia de las personas y todo el mundo la recibe con una felicidad que nos llena de energía como para meternos y embarcarnos en todo este lío con muchísima más ilusión. Y nada, y aquí es soleado, pero soleado normalmente llueve muchísimo, entonces el clima, en comparación con el clima holandés,
el de Burgos es maravilloso para montar en bicicleta. Desde luego que sí. David, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Felicidades por el proyecto y como les decía al principio a nuestros espectadores, mañana un grupo de las personas que ya disfrutan de estas bicis holandesas que adquirieron en el primer envío se van a dar un paseo por el centro de la ciudad, no se lo pierdan porque son unas bicis maravillosas y seguro que les va a picar el gusanillo de hacerse con una de ellas. Ana, un beso muy grande hasta Ámsterdam, espero verte en persona pronto y David, mañana te veremos en la ciudad con las bicis. Gracias por acompañarnos esta tarde de nuevo en 8 Magazine. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y recordamos www.quierounabici.eu. Ahí podéis ver todo el proyecto, todo el proceso y la forma de participar en el proyecto. Estupendo, tomamos nota. Muchas gracias, David. Hasta pronto. A ustedes, hablando del tiempo y de montar en bici, seguro que les interesa conocer cuál es la previsión de cara a las próximas jornadas. Pues la resumimos a continuación. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado nubosidad de evolución en toda la provincia, sin descartar chubascos dispersos con tormenta más probables en zonas de montaña. En el norte de la provincia la nubosidad de evolución podría dejar lluvias dispersas. Las temperaturas máximas bajan 3 grados respecto a las de este viernes, alcanzando los 23 grados. En Miranda de Ebro habrá nubes dispersas sin posibilidad de precipitaciones. Aquí el descenso de las temperaturas respecto a este viernes será más acusado. En la Bureba apenas soplará el viento, aunque será de componente norte. Podrían caer chubascos dispersos y las temperaturas se mantendrán estables. Pasando por el oeste de la provincia, en Melgar de Fernamental, se esperan tormentas intensas en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán los 27 grados, pero caerán de manera acusada por la tarde. Misma situación en Lerma, donde también se esperan tormentas, aunque serán menos intensas. Las temperaturas se mantienen. Al sur de la provincia la nubosidad de evolución se dejará notar por la tarde y las temperaturas no superarán los 25 grados. En la sierra las temperaturas máximas subirán ligeramente y no se descartan chubascos aislados por la tarde. Salas de los Infantes tendrá una jornada apacible, pero otras, como Quintanar de la Sierra, estará en alerta por tormentas. Volvemos hasta la capital, donde este sábado amaneceremos con escasas nubes que irán cobrando protagonismo en las horas centrales del día y podrían dejar intervalos de lluvia. Las temperaturas mínimas bajan ligeramente y las máximas se mantienen. En los próximos días se reduce la probabilidad de lluvias y las temperaturas se mantendrán suaves. Pues así se portará el tiempo en las próximas jornadas. Vamos a disfrutar del fin de semana igualmente. Y si les apetece quedarse en casa, les voy a hacer una propuesta más temprano, para mañana. Bueno, tampoco muy pronto. A las 10:30, el mejor momento para hablar de ciencia divertida en nuestro espacio y de la Universidad de Burgos Cienicia, que esta semana va a abordar estos temas. En el 7º programa de la 5ª temporada de Cienicia, los peques de Imaginaciencia cuentan que saben de los terremotos. Porque es que antes la Tierra era como un plato lleno de países y luego el terremoto los separó a todos. En el Espacio Maker aprendemos a hacer unos aviones de papel muy especiales. Ya está acabado. Se supone que es un especialista en distancia. En A Tres Barbas, el microbiólogo Ignacio López Goñi nos adentra en las profundidades marítimas para conocer el pez globo y sus toxinas. El secreto del pez globo no solo está en que se hincha y en las púas, sino que además en el interior tiene una de las toxinas más potentes que existen. En Hugo Investiga descubrimos la investigación LightMe sobre la producción de nuevos metales ligeros para la industria y el transporte. Para terminar, en Grandes Historias de la Ciencia, viajamos a la antigüedad para descubrir la vida de Hipatia de Alejandría, pionera de la historia de las ciencias y las matemáticas.
Pues hasta aquí nuestro 8 Magazine de hoy. Terminamos también nuestra semana. Disfruten mucho del fin de semana. Cuídense. Nos reencontramos el martes a las 4:30 en punto aquí en 8 Magazine. Hasta entonces.